Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar platicando sobre qué es econometría y para eso vamos a comenzar interpretando literalmente qué significa la palabra econometría. Y podemos decir que se refiere a la medición de la economía. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Se refiere a que podemos utilizar variables macroeconómicas para estudiar la economía de un país. Por ejemplo, podemos estudiar su Producto Interno Bruto, podemos estudiar un agregado de los salarios de la población, el consumo de la población. Podemos tener todo ese tipo de variables macroeconómicas agregadas para poder ir midiendo la economía directamente de un país. Otra forma de poder entender esto es decir que econometría se puede definir como la ciencia social en donde las herramientas de la economía teórica, la matemática y la estadística nos dan herramientas para medir el fenómeno de la economía y estadística. En los, en los tipos de, en este curso en específico, nos vamos a estar enfocando en dos formas específicas de estudiar la economía. Una va a ser a través de regresiones lineales. Lo vamos a utilizar, vamos a poner acá, para entender la relación entre dos variables, donde vamos a tener una gráfica en nuestra, donde aquí vamos a tener la variable 1, y vamos a tener la variable 2, y vamos a tener toda esta gráfica, y en el centro vamos a poder graficar por lo general una línea. Esa línea debería estar un poco más recta, pero imagínense que está recta. Donde esa línea nos va a ayudar a entender la relación entre esas dos variables, donde vamos a ver más adelante que no es que una explica la otra o una represente la causa de la otra, pero nos va a ayudar a entender más fácilmente la relación entre cada una de ellas. Y el otro tema fuerte que vamos a estar viendo, no son regresiones, es líneas de tiempo. Esos son datasets de la forma de que aquí vamos a tener una escala de tiempo. Dígase el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 de X mes. Y vamos a tener una gráfica. Aquí vamos a tener un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Y se nos va a formar una gráfica así. Entonces eso es lo que vamos a tener cuando son series de tiempo. Y esto también lo vamos a hacer. Ambos modelos nos sirven para hacer predicciones al final. La diferencia es que las regresiones lineales vamos a tener una variable independiente y variables dependientes. Vamos a tener una variable dependiente y varias variables independientes que van a no explicar, pero que nos van a dar una idea de cómo se va a comportar la otra dependiendo de ellas. Y en las líneas de tiempo vamos a tener una sola variable y basándonos en la historia o en el comportamiento histórico de esa misma variable, vamos a intentar predecir el futuro. Entonces, pero esos van a ser los dos temas más fuertes que vamos a estar viendo, pero para poder avanzar a eso, primero vamos a hacer un ejemplo de la metodología, de una de las metodologías que podemos aplicar para entender la econometría y así tener más claro qué es econometría para luego pasar a regresiones lineales, que va a ser el primer tema que vamos a estar viendo. Entonces, lo que vamos a ver es la metodología. Metodología para el estudio de la economía o para hacer econometría. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a realizar es formular una hipótesis. Hipótesis. Y para eso vamos a estar utilizando un ejemplo de Keynes, la teoría de Keynes, que nos decía que la principal ley psicológica dicta que todos los hombres y mujeres tienen como regla el incrementar su consumo, quiere decir un mayor consumo. No, vamos a darle acá vuelta a esto. Lo que nos dice que a mayor ingreso, esto implica un mayor consumo. Pero nos dice que el hecho de que esto nos incremente, por ejemplo, en $1, esto nos va a incrementar mayor a 0 y pongamos esto como un i menor a 1. O sea, quiere decir que acá va a ser menor a $1. ¿Por qué? Porque quiere decir de que el hecho de que tengamos $1 más como ingreso no quiere decir que nos vamos a gastar ese dólar exactamente, sino va a ser un número mayor que 0 y menor a 1, y ese es el número que vamos a intentar estar investigando. Entonces esta podremos decir que es nuestra hipótesis. Que cuando el ingreso incrementa en $1, queremos entender realmente en qué valor va a estar incrementando nuestro consumo. Porque nuestra hipótesis dice que va a ser mayor a 0 o menor a 1, pero no sabemos. Y también queremos confirmar eso, queremos saber si de verdad se va a mantener entre 0 y 1. Entonces podemos decir que esta es nuestra hipótesis. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de este modelo, que es la formulación matemática del problema. Y para esto lo que tenemos que entender es que a pesar que Keynes postula una relación positiva, que es decir, mayor a 0, entre el consumo e ingreso, no especificó la forma precisa de la relación funcional entre estas dos variables. Entonces, nosotros por simplicidad vamos a asumir, porque esto también sale de basarnos en entender de que si aquí tenemos el ingreso, acá tenemos el consumo, estamos diciendo que esto crece 1, 2, 3, 4. Estamos diciendo que esto no va a crecer en una diagonal perfecta porque no crece de 1 a 1, sino que va a crecer algo hacia más acostadito. Pero al final siempre va a ser una recta. Entonces, como es una recta, vamos a entender que esto lo podemos formular como y es igual, y ahorita vamos a explicar qué es cada uno, donde es igual a beta 1 más beta 2 por x, donde tenemos que beta 2 es mayor a 0, pero menor a 1. Y en donde tenemos que y es nuestro consumo y x es el ingreso. Y entonces este beta 2 es lo que nos va a dar esa razón de cambio de cómo va a ser la relación entre cada uno de esos. ¿Por qué? Porque para que entendamos un poco mejor eso, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando específicamente de regresiones lineales, pero vamos a ver de que esto en realidad es igual a y igual a mx más b, que es la ecuación de nuestra recta, donde m es nuestra pendiente, que es beta 2, y nuestro intercepto es beta 1. Y entonces por eso podemos ver de que beta 2 nos explica la relación de que por cada unidad que varíe uno, cuánto va a variar el otro. Entonces, eso es lo que nos dicen estos betas. Y esa sería nuestra formulación matemática del modelo. Entonces, ahora vamos a continuar con la formulación estadística del modelo. Entonces, acá.
del modelo. ¿Y esto a qué se refiere? Si nosotros volvemos a plantear acá que tenemos y igual a beta 1 más beta 2 por x, esto estaríamos diciendo que vamos a tener un modelo donde aquí vamos a tener siempre acá nuestro ingreso, consumo. Y supongamos que tomamos que para obtener los datos vamos a ir a encuestar a 500 familias y les preguntamos sobre su consumo y su ingreso. Cuando empezamos a graficar todos esos datos, esos 500 puntos, vamos a ver de que los datos que vamos a ir obteniendo, la nube de puntos que van a ir formando, no van a ser, por ahí vamos a tener algún atípico por acá, otro por acá, pero no se va a ir formando una línea recta. Entonces, lo que hablábamos es de que la ecuación que nosotros estamos encontrando nos va a dar esta línea recta, pero vamos a ver que en realidad nuestro dataset no se ajusta a eso, sino que tenemos un cierto error. Desde acá hacia la línea tenemos este error, por ejemplo. Con este otro punto tenemos este error. Con este otro punto tenemos este error. Con este aquí arriba tenemos este error. Y así. Entonces vemos de que los puntos tienen una cierta distancia o un cierto error hacia la línea que se nos forma gracias a la ecuación que estábamos planteando en nuestro modelo matemático. Entonces lo que hacemos es, o lo que hace desde el punto de vista estadístico, es agregarle acá un término más U. Que ese término U lo que es la representación de todos estos errores. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando las 500 familias nos dan nuestros datos, nosotros estamos asumiendo de que el ingreso nos dice el consumo, pero no es lo único que explica un consumo. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta variables como el tamaño de la familia. Vamos a anotarlos acá. Están acá otros factores. Vamos a tener acá el tamaño de la familia. La religión. Podríamos tener la ubicación geográfica de cada familia. Eso podríamos tener raza y muchos otros factores. O el nivel de educación, por ejemplo, algún otro. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes factores y el hecho de que, por ejemplo, todas las familias tengan un ingreso de $1,000, pero si es una familia de solo 2 personas, va a tener un consumo diferente a que sea una familia de 4 personas con el mismo ingreso de $1,000. Entonces eso es lo que hace que tengamos todos esos errores y esta U lo que hace es representarnos todos estos otros factores que no lo estamos tomando en cuenta porque estadísticamente esto no es una relación determinística o exacta. Es decir, no significa que el ingreso es lo único que determina nuestro consumo. Hay más variables que en este modelo no estamos tomando en cuenta y que estadísticamente las vamos a estar considerando al tomar este error U que vamos a estar agregando a nuestro modelo. Entonces, podemos concluir de que esto que tenemos acá sí es la ecuación de una regresión lineal y lo que nos dice es que la relación entre nuestra variable dependiente, que es el consumo, está linealmente relacionada con nuestra variable independiente, que es el ingreso, pero esa relación no es exacta y está sujeta a variaciones individuales representadas por este error U. Bien, entonces, siguiendo con nuestra metodología, el siguiente dato, porque aquí solo estamos planteando la hipótesis y el modelo que vamos a utilizar. Tomamos, por ejemplo, este tema de encuestar a 500 personas, pero todavía no es el dataset que vamos a utilizar. Entonces, el siguiente punto que tenemos que hacer es obtener los datos. Y para eso, ¿qué hacemos? Pues
nosotros en estos tiempos, pues podríamos, por ejemplo, meternos a buscar en internet y encontrar un dataset de la economía de Estados Unidos que tiene entre tal año y tal año, y entre las variables viene el consumo y el Producto Interno Bruto, que podríamos decir que que son los ingresos agregados, o podríamos trabajar en conjunto con alguna entidad para que nos proporcione los datos. Entonces, ese sería como un tema de investigación o trabajo de campo que tendríamos que realizar para poder obtener esos datos. En este caso vamos a trabajar con un dataset. El ejemplo, digamos, lo vamos a trabajar con un dataset de la economía de USA que se encuentra en internet con información entre 1960 a 2005 y donde tenemos obviamente el consumo y el Producto Interno Bruto que vamos a utilizar como un consumo. Entonces, cuando ya tenemos ese dato, lo que vamos a hacer es, sencillamente, ya tendríamos que irnos a calcular nuestros estimadores, que sería beta 1 y beta 2. Entonces, vamos a venir acá, que es estimar los parámetros. Y yo en este caso se los voy a dar. Más adelante, pues vamos a aprender cómo calcular esto. Tenemos un beta 1 y un beta 2. Donde beta 1 es menos 299.59. Esto es para efectos del ejemplo que estamos trabajando. Y 0.72. Supongo que esté 2. 0.7218. Y entonces esto nos daría una ecuación. Y sombrerito significa Y estimado, que va a ser igual a menos 299.59 más 0.7218 por X1. En este caso, este es nuestro ingreso y Y es nuestro consumo. Entonces, ya con esos parámetros estimados, ya podemos entonces podemos pasar al siguiente paso de nuestra metodología, que es hacer predicciones. ¿Y esto cómo va a funcionar? Como ya tenemos esta ecuación, lo único que debemos hacer es reemplazar nuestro valor X y con eso vamos a obtener el valor de Y. Y entonces, pero antes de eso, algo que debemos tomar en cuenta es, o que podemos observar es, que si ahora pasamos a nuestra prueba de hipótesis y comprobamos, y queremos comprobar nuestra hipótesis, vamos a ver de que tenemos una pendiente, que es este valor que tenemos acá, de 0.7218. Y con eso podemos comprobar nuestra hipótesis de que el crecimiento del ingreso en $1 lleva a un crecimiento de 0.72 dólares en el consumo. Entonces, ahí comprobamos de que sí, esto es de que nuestro beta 2 es mayor que 0, pero menor que 1. Eso es lo que nos representa eso. Y entonces, cuando ya pasamos a querer hacer predicciones, por ejemplo, que asumamos, el dataset nos daba datos hasta 2005. Pero si ahora quisiéramos hacer para 2006, y sabemos que en 2006 nuestro Producto Interno Bruto era 11.319.4, que esto está en millones, si no estoy mal. Entonces nos va a dar, vamos a obtener acá un estimado, pongo acá, que es Y estimado de 2006, pero va a ser igual a menos 299.5913 más 0.7218 por estos 11.319.4. Y con eso vamos a obtener que esto es igual a 7.870
3.75, que ese es igual a Y estimado para 2006, que eso representa que esto es igual a, como aquí estábamos calculando nuestro ingreso o nuestro Producto Interno Bruto, este va a ser nuestro consumo para 2006. Y entonces para eso sería como estaríamos utilizando ese modelo. Cuando ya tenemos esos factores, solo es de reemplazar los valores en X y vamos a obtener un estimado, que eso es lo que significa el sombrerito arriba de la Y, un estimado de cuál sería el valor de Y, basándonos en esa relación que existe entre las dos variables y tomando en cuenta el error que estábamos platicando. Entonces eso sería como el proceso general de la econometría o un ejemplo ya de la realidad de cómo lo utiliza un econometrista para medir, en este caso, para medir y poder dar una proyección de cuánto va a ser el consumo para el país. Y, por ejemplo, con esto se pueden tomar medidas económicas del Ministerio de Economía, pueden tomar decisiones para estimular el consumo, estimular el ahorro, por ejemplo. Y entonces esos para los ejemplos, ese es un ejemplo de para qué se puede utilizar esto en la vida real. Nosotros obviamente no lo vamos a estar utilizando a nivel macroeconómico para controlar la economía de un país, sino lo vamos a utilizar tal vez en nuestro día a día, por ejemplo, pero podemos hacer, si nos basáramos siempre en este ejemplo del ingreso y del consumo, por ejemplo, si habláramos de recargas de tarjetas de crédito, podríamos hablar que estamos platicando de si un cliente nos recarga una X cantidad, ¿cuánto de esa recarga se va a consumir el cliente? Eso podría ser un estimado. Entonces nosotros decimos, ok, hoy nos recargó esto, mañana, por ejemplo, podemos decir, al siguiente día se consume tanto o a los 2 días se consume tanto. Entonces eso podría ser un modelo y nosotros podríamos trabajar a través de una regresión lineal. Obviamente en estos tiempos con Machine Learning y todo eso, pues podríamos tener modelos más completos o tal vez más exactos, pero una regresión lineal a pesar de todo sigue siendo de la base para muchos modelos avanzados que se utilizan ahora y que pues claramente es mucho más confiable y es muchísimo mejor que estar haciendo estimaciones al aire. Entonces, con eso concluimos esta parte de qué es econometría y nos vemos en la siguiente sesión para platicar sobre la regresión lineal más a fondo.